el hermano nos habla y nos explica que el cuerpo es como título, tenemos lección 2, el cuerpo de Cristo, la meta de la economía divina. Pero dice que Dios hizo su economía eterna en Cristo. Algo importante que en la Biblia, cuando habla de una persona, así por decirlo, está hablando de los tres. Al principio en Génesis decía, Dios hizo, y, y a Dios le vio que era bueno, vio que era bueno, y todo lo que él dice, están los tres siempre. Y aquí nuevamente vuelve a enfatizar, pues, que Dios su Hijo en la economía eterna es Cristo, que es el que media, es el que es el blanco, dice, es todo. O sea que en la esfera también. El Hijo siempre tiene la preponderancia cuando Cristo lo menciona en todas las partes. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Hijo decía, yo tengo que ir al Padre para ver lo que tengo que hacer. Pero el elemento del Espíritu también lo menciona más adelante, que es la gracia. De esa forma, el cuerpo de Cristo es el deseo de Dios. O sea que vuelve a mencionar que el cuerpo de Cristo es el deseo de Dios. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia y cuya cabeza, el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. O sea que nunca se pierde. La economía de Dios es el plan eterno. Dios eh, dice que a Cristo, la importancia de Cristo en su pueblo escogido. La economía de Dios, la economía divina es el plan eterno. Es el plan eterno en Cristo. Por otro lado, dice que llega a ser uno con Dios, o sea que llegamos a ser uno con Dios a través de que nosotros le expresemos en forma corporativa. Aquí se toca nuevamente no la parte individual. La parte individual no existe para Dios, sino que la expresión corporativa de la iglesia. O sea que la importancia de la iglesia, de las iglesias locales, es muy importante para que esta sea la expresión corporativa. De esta manera se le puede expresar en forma corporativa a Dios. Y a través a través del cuerpo es que se expresa a Dios, se glorifica también. Dios y el hombre, una unión en gloria es, una unión gloriosa. Nosotros no somos glorificados, Cristo es glorificado, Cristo fue glorificado después de cuando su ascensión, su muerte, Él es glorificado. Y nosotros tenemos a Cristo como cabeza, la iglesia es glorificada. O sea que dice, ahora habla cuál es el principal contenido del Nuevo Testamento, es la economía eterna, es es la impartición de su pueblo, es la impartición en su pueblo redimido y escogido. O sea que ese es el contenido principal del Nuevo Testamento. Y por otro lado, replica para ver que se le exprese hasta la Nueva Jerusalén. O sea que aquí se tocan los elementos de Dios, el cuerpo, la iglesia y la consumación en la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a vamos a estar viviendo, porque la vez pasada tocaba y decían de que no se puede decir que la Nueva Jerusalén es física. Eso es algo que no, es inconcebible. La Nueva Jerusalén es Dios mismo. Y ahí vamos a estar todos los redimidos como espíritu, porque ahí no hay materia, pues es únicamente el espíritu, que es la plenitud del Dios triuno. La Nueva Jerusalén es la plenitud del Dios triuno. O sea que hasta ahí es la gran consumación de todo el proceso que tendrá la humanidad y Dios con su
proceder humano. Por otro lado, habla de habla aquí de la gracia. Cuando experimentamos la gracia, habrá una consumación. Pero habla que la gracia, y preguntamos nosotros qué es la gracia, pero la gracia es Cristo mismo. Otra vez, Cristo mismo. Es una habitación mutua. Cuando nosotros estamos con el Señor, esta gracia es la habitación mutua, porque Dios, Cristo, es la gracia. De esta manera, orgánicamente es la iglesia, la consumación nuevamente, la Nueva Jerusalén. Cada parte del cuerpo, cada parte del cuerpo, una forma orgánica de Cristo, es el elemento, la gracia en la Nueva Jerusalén. Es el disfrute de la vida. Amén. Pues estaba viendo algo relacionado con esa lección, y el hermano pues nos introduce un poco en la esfera de lo que es la economía de Dios, y nos habla de la meta de Dios, nos habla del propósito de Dios. Y algo que siempre he pensado es que tal vez nosotros podemos decir las palabras y a veces pero la realidad de este cuerpo, de este propósito todavía no está constituida en nosotros, porque no vivimos de acuerdo a este propósito, ¿verdad? En nuestra vida diaria podemos nosotros observar que la economía de Dios no es una realidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, siento yo que Dios, que esta economía esté hoy dentro de nosotros, y que externamente Él sea esta imagen, ¿verdad? Pero necesitamos no solamente comprender las palabras, sino que necesitamos hoy adentrarnos en la esfera del Dios triuno para conocer esta realidad del cuerpo de Cristo. Entonces el hermano nos introduce para ver que el cuerpo, perdón, que la economía de Dios es la dispensación, es el plan, es el propósito de Dios, y está relacionada con una ley doméstica, ¿verdad? Pero me impresionaba algo, y es que la base, el centro de la economía de Dios es Dios mismo. Perdón, es Cristo, es Cristo. Y este Cristo maravilloso viene a ser no solo la piedra angular, sino que viene a ser todo el contenido de esta economía. Que este Cristo maravilloso también es el contenido en la circunferencia de esta economía. Nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, porque que yo sepa precisamente que Cristo es la economía de Dios, no quiere decir que yo viva en esta realidad. Entonces, me impresionaba eso, porque hoy necesitamos ver la realidad de Cristo como aquel que es la misma economía de Dios. Este Cristo es maravilloso, ¿verdad? Debemos de alabarlo, porque en Él se encuentra todo lo que Dios planeó, ¿verdad? Cuando Él se hizo carne, Dios depositó en Él no solo su esperanza, sino que depositó realmente todo el propósito de Dios en esta persona. Entonces, esta persona llevó dentro de Él la misma economía de Dios, pero satisfizo a Dios por cuanto cumplió esta economía. Y esta persona, este Cristo, les digo, es glorioso, porque vemos cómo lleva a Él a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Y luego el hermano nos explica que la meta de Dios es el cuerpo de Cristo. Prácticamente la meta de Dios es un hombre corporativo. Él no anhela hoy, digamos, individuos, como en el caso de Job, ¿verdad? Que él era perfecto, pero ¿dónde estaba la realidad del cuerpo de Cristo en la vida de Job, ¿verdad? No había tal realidad, sino que él quería expresar simplemente su perfección. Y nosotros a veces queremos aislarnos de la comunión, queremos aislarnos del cuerpo de Cristo, pero el deseo de Dios es este cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es el contenido de este cuerpo de Cristo? Es Cristo mismo. Prácticamente este cuerpo de Cristo es el agrandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios se ha llegado a agrandar en cada uno de sus miembros. Y esto tiene que ver con la comunión diaria que nosotros tenemos de Él. Hermanos, esto es maravilloso, porque si Dios se constituye en nosotros, entonces Él se va a agrandar, y este cuerpo va a ser expresado completamente como un hombre corporativo. Entonces el Señor no anhela hoy individuos, Él no anhela hoy seres que estén actuando uno por allá, otros haciendo su obra, otros comprendiendo algo diferente, sino que la Biblia dice que es hasta que todos lleguemos. Entonces, la preocupación de Dios es muy genuina, porque Él anhela su cuerpo. Esto me impresionó mucho. De verdad que el Señor nos muestre hoy el anhelo de su corazón, porque
vivimos tan independientes, vivimos tan individuales que no hemos comprendido cuál es la meta de Dios. A Dios no le interesa simplemente Marvin, ¿verdad? Aunque Él me salva y me ama, pero a Él le interesa su cuerpo, le interesa este guerrero colectivo, quien prácticamente va a derrotar a su enemigo, pero también va a llegar a ser la mezcla de Dios y el hombre constituido en la Nueva Jerusalén. Entonces, esta Nueva Jerusalén al final es como el resultado de toda la constitución de Dios con el hombre. Y esta Nueva Jerusalén va a brillar por la eternidad. La Nueva Jerusalén es la luz del universo. Eso quiere decir que Dios mismo se introduce en cada uno de sus miembros y luego Él mismo se agranda en ellos. Eso es maravilloso. Y por último, esta parte, ¿verdad? Donde realmente el Nuevo Testamento nos habla del cuerpo de Cristo, pero nos habla de una persona, que es el Dios triuno. Y este Dios triuno tiene una realidad, ¿verdad? Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu han llegado a esa consumación de ser uno, pero ellos ya eran uno en la eternidad pasada y solamente económicamente ellos hicieron algo diferente, pero esencialmente ellos son uno. Entonces, esta realidad del Dios triuno debemos nosotros de conocerla, ¿verdad? Hay una duda que me quedó, ¿verdad? Si alguien pudiera explicar algo, pues sería bueno, pero me quedó la duda, digamos, de por qué la gracia está unida a la justicia. Siento que no lo comprendí muy bien, tal vez voy a leer dentro de un ratito, pero no comprendí por qué es que la gracia está estrechamente relacionada con la justicia. Pero me impresionó algo y es que esta gracia simplemente es Dios impartiéndose a nosotros. Hermanos, este Dios es disfrutable, pero, ahí sí que está el pero, si nosotros no le disfrutamos, entonces no hay una realidad del Dios triuno, ¿verdad? Sabemos, conocemos inclusive los versículos, pero si no hay una realidad del disfrute de este Dios triuno, realmente no podemos conocer a este Dios triuno y entonces el Dios triuno logra la economía de Dios. ¿Cómo lo logra, verdad? Primero el Padre hace el plan, luego el Hijo se encarna, lleva a cabo ese propósito, pero el Espíritu nos da a cabo la consumación de este propósito porque Él como tal realidad se introduce en nosotros. Entonces, este Dios triuno hoy en día, si lo pudiéramos ver nosotros, ¿verdad? Porque nuestros ojos a veces son muy limitados, pero si lo pudiéramos ver, hermanos, Él está actuando. ¿Verdad? Lo que está pasando en Israel, pues es algo lamentable y desastroso y da mucha tristeza, pero el Dios triuno tiene el control de todo esto. Realmente el Dios triuno hoy está trabajando en la iglesia. Todo lo que está pasando alrededor del mundo es para que la iglesia sea conformada al corazón de Dios. Entonces me impresiona eso porque el Dios triuno en todas sus etapas ha estado trabajando y es que este Cristo, quien es esta consumación del Dios triuno, hoy habita en nosotros. Hermanos, necesitamos despertarnos y ver tal realidad de Dios triuno. Entonces, alabo al Señor esta tarde. Estoy muy contento porque de verdad el Señor anhela hoy algo en la tierra, que es su cuerpo, ¿verdad? Y no es lo que más me maravilla, sino que lo que más me maravilla es que nos escogió a nosotros, ya como parte de su cuerpo. Nosotros a veces despreciamos el cuerpo, nosotros a veces no nos interesa el cuerpo, pero en realidad Él hoy anhela formarnos como su cuerpo. Nos dio ese privilegio, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas habrán en el mundo hoy exactamente, pero Él nos tomó a nosotros para hacer su expresión en la tierra. Entonces, hoy que podamos ver a esta realidad del Dios triuno, ¿verdad? No solo debemos amar al Dios triuno, sino que debemos de vivir en esta esfera del Padre, del Hijo y del Espíritu, y sabiendo de que este Dios triuno está operando ahí en medio de nosotros. Así que, hermanos, como decía Pablo, ¿verdad? Si morimos para Él, si vivimos para Él, de Él somos y para Él somos. Esa debe ser nuestra realidad diariamente, ¿verdad? Vivir para este Dios triuno. Amén, hermanos. Mario, es una realidad, ¿verdad? Para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces el Señor quiere un cuerpo, ¿verdad? Donde Él se manifieste. Y eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Que Él quiere soldados, ¿verdad? Para Él, ¿verdad? Ser uno con Él. Y como decía Él, ¿verdad? Todo lo que vemos, pues debemos ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él quiere una iglesia, Él quiere llevar a todas estas hermanos a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Él quiere su cuerpo limpio y puro para Él. Pues, pues sí, entonces alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque esta es la realidad del cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Él quiere un solo cuerpo para
para Él, ¿verdad? Ser uno en nosotros, dice, ¿verdad? Y la verdad es que posiblemente escuchaba yo a Marvin y me gozaba y le daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque los hermanos pueden entender y comprender, ¿verdad? Y poderle transmitir a uno, ¿verdad? Lo que el Señor quiere para con nosotros. Alabo al Señor por todo esto, ¿verdad? Porque en cada mensaje pues encontramos algo que nos llena y nos satisface a nuestra vida. Y alabado sea el Señor por esta palabra, ¿verdad? No mucho leí, ¿verdad? Porque en el teléfono lo estaba leyendo porque Mario no está, ¿verdad? Salió y entonces no agarré la computadora, pues ahorita la trajeron. Entonces agradezco a Dios y también dando gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya la tía de él ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Como dicen los católicos, ya son católicos, ¿verdad? Pero algo tardecito a la lectura, pero me gustó mucho que el deseo de Dios es su cuerpo, y el título habla como el cuerpo como la meta de la economía divina, y todo el proceso que Dios hizo. Primero, pues encarnarse, ¿verdad? Tener un vivir humano y todo el proceso que nosotros ya conocemos, todo eso es con miras al cuerpo de Cristo. Algo que decía aquí es que de lo que yo pude leer es que la vida de Dios, su gracia y la impartición de Él son con miras para el cuerpo de Cristo. La economía de Dios siempre ha consistido en tener un organismo. Dios nunca, su deseo nunca ha sido tener a alguien individual o muchas personas individuales con su vida, sino que la intención de Dios desde el principio es tener un hombre corporativo. Y me gustó mucho lo que hay aquí en un párrafo que dice: la economía de Dios consiste en obtener un organismo para la Trinidad Divina. ¿Cómo realiza Dios esto? Dios lo llevó a cabo al hacerse carne, viniendo a ser un hombre, a fin de que la divinidad y la humanidad se unieran y se mezclaran para producir un Dios hombre. Este Dios hombre es la gracia. Él es la gracia para con todos aquellos con quienes se encuentra a donde quiera que vaya. Él es la gracia. Así que me gustó mucho esto, porque al experimentar al Señor como gracia, el cuerpo puede ser producido. Y el fruto de la impartición de Dios y que nosotros toquemos a Dios es su cuerpo. Y con lo que estaba preguntando Marvin, que yo me quedé con la duda yo también de por qué la gracia y la justicia van juntas. Hace referencia ahí de Romanos 5:17 y dice: pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y dice la nota, dice: la vida que hemos recibido no solamente nos salva de unas cuantas cosas, sino que también nos entroniza como reyes para que reinemos sobre todas las cosas. Esto es mucho más elevado que ser más elevado que ser salvo por la vida divina. Nosotros hemos recibido la justicia objetivamente, pero todavía necesitamos recibir continuamente la abundancia de la gracia para poder reinar en vida subjetivamente. Y también dice en la nota 4, dice que habla de justicia. Dice: el don de la justicia borra el juicio. El juicio resulta del pecado, pero la justicia proviene de la gracia. La justicia siempre acompaña a la gracia y es su resultado. La justicia subjetiva es el producto de la gracia y la gracia es el resultado de la justicia objetiva. Me gusta esto porque en la nota 1 habla de que primero fuimos justificados en forma objetiva y continuamente cuando nosotros recibimos del suministro de la gracia, podemos disfrutar de esta justicia también de forma subjetiva. O sea, van juntas, ¿verdad? No pueden ir, no, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? De que no van separadas y nos libran del juicio de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, entre nosotros aplicamos la sangre del... Cerraste tu micro. Perdón, recibimos de esta justicia que se vuelve subjetiva y por lo tanto nos imparte la gracia. Perdón, que me está entrando una llamada,
pero me gustó mucho esto, a pesar de que no lo puedo comprender tan al 100%, pero disfruto que cuando puedo recibir del suministro de la gracia, disfruto también de la justicia del Señor. Amén. Menciona ya en lo último que leímos, que el hermano dice, yo espero que Dios abra nuestros ojos y veamos nuestra verdadera necesidad, porque a veces yo me quedé, por ejemplo, estábamos leyendo esto y me estaba pensando, es importante explicar y profundizar sobre cómo es el hecho de que Dios se hizo hombre y trajo la divinidad, y luego el hombre se hizo Dios porque introdujo la humanidad en la divinidad, profundizar en esto, pero el hermano menciona más abajo y dice, es necesario que nuestros ojos sean abiertos y pasemos de solo estar en la fotografía y no en la realidad. Y más bien estaba hablando de esto, de estar en la realidad, de no estar en la realidad ya algunos días, y no lo digo como queja, sino como algo a lo que hay que poner atención, porque es cierto, estamos como en la doctrina, pero carentes de la experiencia y la realidad, lo cual denota que no hemos, pues puede ser que estemos cerrados, puede ser que no hemos sido aclarados, pues cada quien tendrá su propia situación y su propio caso. Sin embargo, es importante que veamos que necesitamos permanecer en el Dios triuno procesado y consumado, tomándole como nuestra vida y como nuestra persona. Esa es la necesidad que tenemos. Esto va a traer la realidad. Esto va a hacer que nosotros seamos llenados, permeados, impregnados de Dios a tal punto de que Él viva en nosotros. Y eso es un sinónimo de vivir en tal realidad, porque menciona todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido sentados en lugares celestiales, hemos resucitado y demás juntamente con Él, pero suena muy bien como algo que sería bueno que fuera, aunque lo es, pero vivimos nosotros en otra realidad. Nuestra existencia es en derrota, en quejas, en muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando ahí? Que no concuerda esto que escuchamos o esto que leemos, ¿verdad? Con nuestra propia experiencia. Entonces, es simple. Fíjese que me gustó lo que menciona el hermano. Aquí todo se trata de Cristo, ¿verdad? Él es el elemento, Él es el objetivo, Él es esto, Él es lo otro, Él es todo. En Él está contenido todo lo que necesitamos. Entonces, es como que hubiera una medicina única para toda enfermedad. No sé si se acuerda usted, hermano Jorge, pero mi papá hacía la broma, con polvitos de quitapú, ¿ya? O aquellos, ¿cuál era la otra? Bueno, aquellas medicinas de aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Ah? Todo lo curaban con salandros, ¿verdad usted? Entonces, esta es, digamos, un ejemplo muy bajo, ¿verdad? Muy bajo, pero cualquier enfermedad se cura con Cristo, ¿verdad? Con esto. En este caso, la enfermedad es nuestra mala manera de vivir, ¿verdad? Y cuando digo nuestra mala manera de vivir, no me refiero solamente a un vivir pecaminoso, propiamente, sino simplemente vivir en la mente, simplemente vivir en la carne, ¿verdad? Tal vez no haciendo esos pecados tan grasos que podríamos opinar decir, pero con el hecho de vivir en nuestra mente, tomar nuestras propias decisiones sin Cristo, etcétera, etcétera, vivimos en derrota, en esta decepción, en la depresión, etcétera, etcétera. Pero, hermanos y hermanas, qué maravilloso es este Cristo que lo tiene todo. Todo está contenido en Cristo, todo está contenido en esta medicina, así que lo que hay que hacer es tomársela. ¿Usted cómo le gusta? ¿En pastillas? Tómesela en pastillas, ¿da? Lea la Biblia. ¿Cómo le gusta? En jarabe, pues oiga los mensajes, oiga el jarabe. ¿Que le guste intravenoso? Pues ve, miren esos entrenamientos, pero apartemos el tiempo, volvamos, porque esto es un asunto el cual Dios ya lo planeó, lo estipuló y lo logró. Ya está todo el paquete, todo el kit ya está listo, preparado para que cada quien lo agarremos y lo tomemos. A veces en la realidad nos pasa que, me duele la cabeza, pues ahí está el Panadol. Sí, pero es que me duele la cabeza. Pues ahí está el Panadol, tómeselo. Es que me duele la cabeza. No sé si han visto a alguna persona así alguna vez, ¿verdad? Pues ahí está el Panadol, pues ahí está el Señor, ¿verdad? Él está, ¿cómo está el Señor?
llamando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿se acuerdan, hermano Jorge? Hace 2 años creo que empezamos con eso, ¿ah? Y seguimos. Seguimos porque bendito Dios que siga tocando, ¿verdad? Pero ahora el asunto es, abra la puerta. Abra la puerta, chula. Abra la puerta, chulo. Hágase el favor. Ya no esté quejándose porque lo que pasa es que no abre la puerta. Abra la puerta y usted se va a dar cuenta que es esto. Lea los estudios vida, apúntese con los hermanos, lea esto de Lucas, júntese en la reunión de Nehemías, subraye, interésese, profundice. Entonces empieza usted a ser inundado por el Señor. Mire esto que nos habló el hermano en esta lección, la economía de Dios. Tiene muchos arreglos, pero de lo que se trata es que Dios se quiere introducir en la gente. Introducir en la gente. Ser la vida de las personas, ser la misma persona de cada uno de los que se abren. Esto es maravilloso. Amén, mis santos queridos. Sí, hermano, adelante. Buscando el diccionario, la parte humana dice que es subjetivo, que se basa en los sentimientos de la persona, la parte interna. Nosotros adoramos a Dios en la forma interna. Y lo objetivo, que se basa en los hechos de lo que está afuera, lo que se mira, lo que se puede palpar, ¿verdad? Entonces es, pues volviendo como para recalcar lo objetivo y subjetivo. Excelente, gracias. Y junto con esto, hermana Paula y cualquiera, por favor, hagan sus preguntas. Por favor, hagan las preguntas. Aprendemos todos. En esta lección, en mi opinión o a mi percepción, hay muchos puntos doctrinales. No nos quedemos en los puntos doctrinales, aunque son importantes y sería bueno saberlos todos, pero vámonos a la gracia, ¿verdad? La gracia es el Cristo disfrutado, ¿verdad? No es lo mismo como un mango, ¿verdad? Usted mira un mango que está ahí entero, con su cáscara, y mira un mango que está chupado, todo ya despellejado. ¿Cuál es el mango que ha sido disfrutado? ¿El chupado o el que está entero? El chupado. Entonces, a veces el Cristo que cada uno tiene está intacto, ¿verdad? Solo está con la justicia siendo expuesto. Y la justicia nos expone, nos expone, nos expone, y nos pone así en esta condición. No, hombre, está en la justicia, pero eso va acompañado de la gracia. Aleluya. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Marvin, Feliz Dios te noche. guarde. Hermana Paula, hermano Jorge. Hermano, buenas noches. Ya nació la bebecita de Wendy y de Jonathan. Estuvo malita Wendy, pero según hoy hablé con Jonathan, ya le dio de mamar a la nena. Entonces sí le hicieron ahí un legrado o algo así, porque pues no sé qué problema tuvo, pero pues bendito Dios, ahí está. Entonces, según lo que me dice Jonathan, pues que están bien. Ya que le hayan dado a la nenita y que ya le haya dado de mamar, pues ya es algo. Nació el sábado, la criaturita. Supuestamente estábamos guardando orar por ella el martes porque tenía programado que le provocaran el parto el martes, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ya explotó. Entonces, pero ya sacamos a esa otra carga de oración. Amén. Y la ponemos en los agradecimientos al Señor. Gracias a Dios. Amén. Amén. Buenas noches y buen provecho. Buenas noches. Amén, hermano. Gracias por sus oraciones. Buenas noches. Buenas noches. Hermana, feliz noche. Adiós, nenitas. Adiós, papi. Adiós. 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 Adiós, mi otro papi. ¿De dónde van, pues? No sé. ¿Dónde, papi? Ah, pues. Adiós, chicas. Adiós, papito. Adiós. Adiós, hermana. Adiós, hermana. Ana Paula. Adiós, hermana, feliz noche. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, las guarden, los bendiga. Feliz noche. Amén.